¿no? Muy bien. Bueno, para ello entonces vamos a primero definir las características de los virus, toda esta familia de virus, ¿sí? Virus que son muy similares, que tienen una simetría icosaédrica, que son grandes, que miden entre 150 a 200 nanómetros, que tienen un genoma de ADN, una cápside de 162 capsómeros, una envoltura que contiene una glucoproteína, que entre la cápside y la envoltura tienen una doble capa proteica de enzimas virales, y que ellos en sí, toda esta familia, codifican dos enzimas, la timidoquinasa y la ADN polimerasa. Acá observamos tanto en la microfotografía electrónica como en el esquema esta simetría icosaédrica que los caracteriza a toda esta familia de herpes virus. La familia herpes tiene subfamilias, y estas subfamilias son las alfa, beta y gamma. Las subfamilias alfa tienen un amplio rango de tejidos y huéspedes con un corto ciclo de replicación y un efecto citopático intenso. La familia beta tiene un desarrollo lento en ciertas células y tiene un menor efecto citopático. Y la familia gamma tiene un desarrollo lento en las células linfoblastoides y con inmortalización celular no producen efecto citopático y también tienen un ciclo de replicación lento. Bien, entonces, ¿qué subfamilias y qué virus se incluyen en cada una de estas subfamilias? Dentro de lo que es la subfamilia alfa, herpes virinae, tenemos el herpes virus 1, que es el herpes simplex 1, el herpes virus 2, que es el herpes simplex 2, el herpes virus 3, que es la varicela zoster. Dentro de la subfamilia beta, el herpes virus 5, que es el citomegalovirus, el herpes virus 6, que es el herpes virus linfotropo, el herpes virus 7, que es el herpes virus linfotropo también, y dentro de la subfamilia gamma, el herpes virus 4, que es el Epstein-Barr, y el herpes virus 8, que es el virus relacionado con el sarcoma de Kaposi. ¿Qué patologías producen los virus de cada uno de estos grupos? Entonces, el herpes virus simplex 1 va a producir herpes simplex, gingivotomatitis, faringitis, amigdalitis y queratoconjuntivitis. El herpes simplex 2, el herpes genital. La varicela zoster, varicela y herpes zoster. El citomegalovirus, la enfermedad citomegálica, el síndrome mononucleósico. El Epstein-Barr, mononucleosis infecciosa, el linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaríngeo, en todos ellos va a estar involucrado. El herpes virus 6 y 7 es lo que se llama exantema súbito. Como hemos dicho, el herpes virus 8 es el que está asociado al sarcoma de Kaposi. ¿Qué tipos celulares van a estar infectados en forma latente por cada uno de estos herpes virus? Dentro de lo que es el herpes virus 1, las neuronas sensitivas, tal como también el herpes virus 2. El virus de la varicela zoster va a estar en los ganglios de las raíces sensitivas. El Epstein-Barr en los linfocitos B. El herpes virus 6 y el herpes virus 7 en los linfocitos T, CD4 positivo, y aún se desconoce dónde hará su latencia el herpes virus 8. Vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos, y para eso vamos a empezar entonces con lo que es el virus herpes simplex. Dentro de ellos, entonces tenemos el virus herpes simplex tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 va a tener una predilección por las células epiteliales de la orofaringe, y el tipo 2 se localiza en las células de la mucosa genital. Desde el punto de vista epidemiológico, el herpes simplex 1 tiene una distribución cosmopolita y sabemos que se transfiere de persona a persona por contacto con la piel infectada y cuando se localizan las lesiones en la orofaringe a través de sus secreciones. El hombre es el único reservorio conocido, el 30% de la población mundial se encuentra infectada y las infecciones van ocurriendo desde los primeros años de vida y van aumentando a medida que avanza la edad y es muy alta la seroconversión en los adolescentes. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener entonces el herpes simplex 1? En la primera infección en la niñez, una gingivotomatitis herpética, donde va a dar síntomas locales y generales, y en la reactivación lo que va a producir es el herpes labial. También puede tener localización ocular, produciendo conjuntivitis, con irritación intensa, que afecta a los folículos y produce entonces lo que se llama conjuntivitis folicular. En casos severos puede afectar la córnea, y los cuadros más severos pueden tener una manifestación de encefalitis o meningitis.
¿Qué características va a tener entonces el herpes orofaríngeo? La lesión característica del herpes simplex 1 se presenta en la piel alrededor de la boca, incluyendo entonces el epitelio de transición de los labios. Y la lesión en la cavidad oral dijimos que produce la gingivoestomatitis. Se presenta entonces como ardor, prurito, por 6 horas y luego aparecen 3 a 5 vesículas, que es habitualmente el número de vesículas que aparecen en el borde del labio y de la piel. Se rompen, se ulceran y forman costras. Evolucionan y sanan. La incubación promedio de esto es de 4 a 5 días. Después aparece fiebre, malestar en las faringes, lesiones vesiculares y estas úlceras evolucionan con fase eritematosa, malestar general, hiporesia, disfagia y crecimiento de los ganglios, o sea, adenopatías cervicales. La queratoconjuntivitis folicular cuando afecta el ojo. El herpes simplex 2, sabemos entonces que se transmite por la actividad sexual, por contacto con los genitales, o contacto directo con las lesiones, o con secreciones genitales. Por supuesto, como toda enfermedad de transmisión sexual, favorece la infección del número de compañeros sexuales. Tenemos que tener en cuenta que tanto sea en el herpes simplex 1 como en el 2, el paciente es infectante si tiene lesiones herpéticas. Cuando no la tiene, o sea, en el estado de latencia, no es infectante. Esto es importante señalarlo, ¿sí? Pero también tener en cuenta que el individuo infectado cursa con una infección de por vida, por lo tanto puede hacer reactivaciones de su infección a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué manifestaciones clínicas va a producir el herpes simplex 2? El herpes genital, el herpes neonatal, el paralizo herpético y la meningitis. Estas van a ser las presentaciones que van a tener las manifestaciones clínicas del herpes simplex 2. El herpes genital, sabemos entonces que el simplex 2 se localiza en las células de las fosas genitales, en el sexo femenino, va a producir vulvovaginitis y cérvico-vaginitis. ¿Qué características va a tener? Vesículas y úlceras en la mucosa de la vagina y en la cervix y en la piel de la vulva. En el hombre va a aparecer en la piel y en la mucosa del pene. Las lesiones van a durar unos días, una semana o como máximo hasta 10 días. Y evolución de estas lesiones a costras que terminan desapareciendo. Puede pasar entonces que meses después o semanas después vuelven a aparecer un nuevo brote, la manifestación de disestesia, el brote herpético primario. Entonces, ¿qué evolución tiene? ¿Cómo se presenta? Evolucionan como mácula, atla, vesícula, úlcera y costra. Eso es entonces la evolución que tienen estas lesiones que vamos a ver en el brote herpético primario. Sí, exacto. Repito entonces la evolución, máculo-pacto, vesículo, úlcera y costra, como última en la evolución, y cuando se desprende la última costra, entonces podemos decir que el brote concluyó. Bien, paralizo orfético, ¿sí? Lo hemos visto, y a veces se da en forma bastante severa en pacientes especialmente inmunodeprimidos. ¿Cuál sería el tratamiento para cualquiera de estos dos herpes virus? Sin ningún lugar a duda, el tratamiento de elección es el aciclovir. Podemos utilizar alternativas que son variantes de la misma familia del aciclovir, que es el paraciclovir o el maciclovir. En general, la elección del aciclovir se debe a una cuestión de costos también, más que nada. Y también se puede utilizar el trifluridine en solución oftálmica para cuando hay, como hemos dicho, la presencia de una queratoconjuntivitis folicular como afección del herpes. Vamos a pasar a hablar ahora del virus de la varicela zoster. Y epidemiológicamente sabemos que el reservorio de la varicela es el ser humano, que es una enfermedad endémica con brotes epidémicos que se dan generalmente en niños hasta 5 años. Y fíjense que la cero prevalencia en niños mayores de 5 años ya es del 90% de cero prevalencia, y la susceptibilidad de mayores de 15 años es del 10%. El contagio va a ser directo a partir de las gotitas o indirecto a partir de las materiales de las vesículas, ¿sí? 48 horas previas al exantema hasta la formación de las costras. Esto es lo que puede llegar a producir el contagio. La inmunidad que deja es una inmunidad prolongada, pero fíjense que es una enfermedad altamente contagiosa, que la cual hay que tener en cuenta, con una tasa de ataque con contacto susceptible del 70 al 90%, y que varía su tasa de mortalidad dependiendo del grado de inmunocompromiso que pueda tener el paciente.
Lo que es el niño sano, fíjense que la tasa de mortalidad es solo del 2 en el 100 a 100.000, 2 en 100.000, y en los niños inmunocomprometidos el 50% puede llegar a morir. Las manifestaciones clínicas de la varicela comienzan con entonces el periodo de incubación, que puede ser de 10 a 21 días, con un promedio de 14 a 17. El periodo de invasión es de 24 a 36 horas. Y el periodo de estado va a tener entonces la presencia de un exantema y un enantema. El exantema va a estar caracterizado por unas lesiones que van a evolucionar de la siguiente manera: máculas, pápulas, vesículas, costrosa. Esa es la evolución de la varicela. Primero máculas, luego pápulas, luego vesículas, luego costras. La fiebre precede a cada brote y hay múltiples brotes, o sea que lo que vamos a observar en cada paciente es el polimorfismo local y general. ¿Esto qué significa? Que si hay múltiples brotes, significa que va a haber presencia de diferentes estadios en cuanto a las lesiones. Van a compartir en un mismo paciente máculas, en otras partes del cuerpo pápulas, en otras partes vesículas, en otras ya evolucionando hacia la costra. O sea, este polimorfismo local y general es secundario a que hay múltiples brotes. Y la distribución es sencilla. Las formas clínicas también se pueden caracterizar según la edad, según la intensidad y según el terreno. Según la edad, desde el punto de vista que puede ser congénita, perinatal, en el lactante, en el niño o en el adulto, y todas ellas van a tener un curso diferente. Según la intensidad puede ser común, atenuada o grave, y grave se asocia con hemorragias. Y según el terreno, si es una varicela que se presenta en pacientes con neoplasias porque están bajo tratamiento quimioterápico, puede ser una enfermedad progresiva diseminada y si se manifiesta en el transcurso de un embarazo, una de las manifestaciones más frecuentes que pueden producirse es la neumonitis varicelosa. Acá vemos cómo en un mismo individuo pueden presentarse entonces las lesiones en diferentes estadios, ¿sí? Lo que determina el polimorfismo. ¿Qué complicaciones puede tener la varicela? Las complicaciones son múltiples, ¿sí? Pero fundamentalmente las principales están a nivel del sistema nervioso central. Y esto es encefalitis, meningitis, cerebritis, mielitis transversa, poliradiculoneuritis, necrosis retiniana. Como hemos dicho, una de las manifestaciones más frecuentes en las pacientes embarazadas y también en pacientes adultos que hemos observado en algunos brotes que hemos tenido en la experiencia que tenemos en este hospital es la presencia de la neumonitis varicelosa. La neumonitis varicelosa es de lo más frecuente también y en algunas ocasiones puede dejar secuelas y secuelas radiológicas también, cicatrices radiológicas de lo que ha transcurrido de esa neumonitis que pueden quedar durante mucho tiempo. Pero, más allá de que esas son muchas complicaciones que puede llegar a tener, que son complicaciones graves, la complicación más frecuente de la varicela, sin ninguna duda, cuando la pregunta es cuál es la complicación más frecuente, sin duda la respuesta es la infección piógena cutánea secundaria. O sea, la sobreinfección bacteriana de las lesiones por el rascado del individuo, ¿sí? que produce que se sobreinfecte cada una de esas lesiones y entonces se complique de esa manera. Una cosa a tener en cuenta, como dijimos entonces, que es qué ocurre cuando la varicela se presenta en el transcurso del embarazo. Va a haber una mayor morbilidad materna por causa de esta neumonitis, que es lo que más frecuentemente se produce, y tener en cuenta que si la varicela transcurre en el embarazo, la transmisión vertical puede ser del 10 al 26%. Cuando se produce el contacto materno con infección intrauterina en el primer trimestre, vamos a observar lo que es el síndrome de varicela congénita. Y algunas características que tiene este síndrome de varicela congénita es la descamación de la piel con cicatrices, la hipoplasia de los miembros, la coriorretinitis, catarata y microcefalia. Con respecto a lo que si el contacto se produce en el segundo o tercer trimestre hasta el quinto día del preparto, se le llama varicela postnatal y la evolución no es grave y puede no tener consecuencias. Sin embargo, si el exantema materno va desde el cuarto día del preparto hasta las 48 horas postparto, se denomina varicela perinatal, la evolución es grave y tiene, como observamos ahí, una alta tasa de mortalidad que ronda el 30%. ¿Qué diagnóstico diferencial podemos hacer con varicela? El herpes simple diseminado, el herpes zóster diseminado, el exantema por el virus Coxsackie, y sarampión, los secundarismos luéticos, toxidermia y actualmente lo que denominamos la viruela del mono con monkeypox. ¿Qué tratamiento vamos a hacer cuando tenemos delante nuestro un paciente con varicela? En lo que es un huésped inmunocompetente, es el tratamiento sintomático.
¿sí? Siempre tener en cuenta de que frente a las complicaciones de varicela tenemos que tener mucho cuidado de cuándo internar a un paciente y de qué manera internarlo, ¿sí? Hemos visto de que la varicela es altamente contagiosa, tiene una alta tasa de transmisibilidad. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de cómo internar al paciente. O sea, el paciente tiene que estar aislado, ¿sí? Ha ocurrido que ha habido hospitalización de pacientes y se asociaron esa misma hospitalización con casos secundarios, o sea, con brotes entre el mismo personal de salud que atendía a ese paciente. Por lo tanto, uno tiene que tener bien seleccionado a quién internar. ¿Y quién debería internarse? Por supuesto, los que tienen complicaciones. Y las complicaciones se pueden dar en los huéspedes inmunocomprometidos especialmente, ¿sí? O en los que se presentan ya a cursar su varicela con complicaciones de por sí, como puede ser, como dije, una de las más frecuentes, la neumonitis, pero también las meningoencefalitis que pueden ser producto de este virus. ¿Cuál es el tratamiento cuando ocurre esto? Porque entonces, si es un huésped inmunocompetente, el tratamiento, como dijimos, es sintomático. Ahora, si el huésped es un huésped inmunocomprometido o ya tiene complicaciones como las que observamos acá, hay que tratarlo. ¿Y con qué se trata? Una vez más se trata con aciclovir. La aciclovir a dosis de 10 miligramos kilo cada 8 horas, ¿sí? Y por supuesto soporte funcional de aparatos y los sistemas afectados. Vamos a hablar ahora de lo que es el herpes zóster. ¿Qué formas clínicas van a manifestarse a partir del herpes zóster? Cada vez observamos con mayor frecuencia la presencia de esta patología, generalmente en pacientes añosos. Una de las maneras que se puede presentar es el herpes zóster oftálmico, con la afección del quinto par, que cae ser rama oftálmica. La otra es el geniculado, que es el síndrome de Ramsay-Hunt, con la afección del séptimo par. La forma cervical, la forma más frecuente de presentación, o sea, el 50% de todas las presentaciones del herpes zóster serán a nivel torácico. Las formas mixtas, tóraco-braquial o tóraco-abdominal, la abdominal pura, lumbosaco y multidermatómico, el herpes zóster atípico, que se da generalmente estos dos en lo que son los pacientes inmunodeprimidos, especialmente en pacientes con SIDA. Entonces, como dijimos, la presentación más frecuente de todas es la del herpes zóster torácico, donde observamos este ramillete de vesículas que se observan en los pacientes bien característicos, diagnóstico de visión, y que le produce al paciente mucho dolor. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos que pueden manifestarse en forma específica, que son localizaciones que hay que tener en cuenta porque pueden producir complicaciones. Uno de ellos es el herpes zóster oftálmico, cuando dijimos que afecta al quinto par, y es el 10% de todos los herpes zóster. El quinto par es el par craneano comprometido más frecuentemente. En la mitad de los casos hay complicaciones oculares, el síndrome de Hutchinson. Es frecuente en adultos mayores y tiene una incidencia del 1% y una recurrencia del 2% en el huésped inmunocompetente, pero fíjense que en el inmunocomprometido tiene una incidencia del 10% y una reincidencia del 10%. El síndrome de Ramsay-Hunt es la afección del séptimo par, ganglio geniculado. El área de Ramsay-Hunt es parte del pabellón auricular, el conducto auditivo externo y parte de la membrana del tímpano. Lo que vamos a observar en lo que es el síndrome de Ramsay-Hunt es el exantema vesiculoso en el meato auditivo externo, en el antema faringio. El paciente puede llegar a tener una parálisis facial periférica asociada a esto. El compromiso también, que puede estar del octavo par, por lo cual el paciente puede estar con hipoacusia. Y también se va a manifestar junto con todo esto una ageusia en los 3/4 anteriores de la lengua. ¿Qué complicaciones puede tener el herpes zóster? Y una vez más, las complicaciones más frecuentes son a nivel neurológico. Más allá de la diseminación cutánea visceral, puede producir debilidad muscular, encefalomielitis, mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré, una hemiplegia contralateral y lo que más frecuentemente vamos a observar y lo que se nos va a quejar los pacientes cuando vengan a la consulta, que es la neuralgia posherpética. La neuralgia posherpética uno tiene que advertir al paciente de que puede prolongarse mucho más allá de lo que es la resolución de las lesiones cutáneas. Y esto estamos hablando de que hay pacientes que 2 o 3 meses después aún siguen con este tipo de neuralgias importantes, dolores punzantes, que a veces es necesario entonces utilizar drogas específicas porque no calman con AINES comunes, ¿sí? Entonces uno tiene que utilizar o pregabalina o amitriptilina, carbamazepina, son drogas que se pueden utilizar para el dolor en el caso de estas neuralgias postherpéticas que en general son muy, pero muy molestas. ¿Cuál sería el tratamiento específico para el herpes zóster? Si el herpes zóster es monometabélico, uno sin duda tiene que dar entonces aciclovir, se le puede dar aciclovir por vía oral, en general
por 5 a 7 días, panciclovir, paraciclovir. Ahora, si el herpes zóster es diseminado o visceral, no queda ninguna duda de que uno tiene que internar al paciente y administrarle lo que es el aciclovir intravenoso a altas dosis hasta que remitan las lesiones. Y es discutible, en algunos casos, el uso asociado de corticoides. Vamos a hablar del virus de Epstein-Barr. La infección por Epstein-Barr tiene diferentes manifestaciones clínicas, entre ellas la fiebre, la odinopatia, linfadenopatía, cefaleas, mialgias y astenia. Y desde el punto de vista hematológico lo que vamos a observar es que más del 50% del conteo de leucocitos, el recuento leucocitario va a ser células mononucleares y más del 10% de ese recuento leucocitario es linfocitos atípicos. Eso es lo que vamos a observar entonces en el frotis de sangre periférica cuando tengamos un paciente con una infección por Epstein-Barr. Pero para llegar al diagnóstico uno tiene que tener en cuenta los estudios serológicos y qué es lo que vamos a pedir y cómo ubicarnos con respecto a estos estudios, en qué situación de la enfermedad está el paciente. Y para ello vamos a observar en los próximos dos cuadritos algo bien esquemático como para que comprendan cómo es este estudio del paciente. Vamos a realizar entonces lo que es anti-BCA, anti-TA y anti-EBNA, y el anti-BCA, IgG e IgM. En el periodo de incubación, esto es que puede transcurrir 1 a 5 semanas previa a que se termine de manifestar la enfermedad, entonces vamos a tener al anti-BCA, IgG e IgM positivos y el resto negativo. Cuando el paciente ya pasó la fase aguda, o sea de la quinta semana y puede durar hasta el segundo mes, vamos a tener la presencia de IgG, IgM, el anti-BCA y el anti-EA positivo, pero con un anti-EBNA negativo. ¿Qué es lo que nos va a indicar que el paciente está convaleciente y recuperándose de la enfermedad? La aparición del anti-EBNA y el borramiento de lo que es el IgM, el anti-BCA y el anti-EA. Lo vamos a observar mejor entonces en este cuadrito, donde vemos cómo sube, dependiendo de los meses después de la infección, la evolución serológica que tiene esta infección, ¿sí? El ascenso, tanto sea de la IgM como la IgG al principio, luego la caída de la IgM, el anti-EBNA, que va apareciendo como convalecencia con la caída del anti-EA. ¿Qué complicaciones puede llegar a tener la enfermedad por el virus de Epstein-Barr? Una de las complicaciones que puede tener la ruptura esplénica, por eso ustedes saben que a todo paciente que cursa con esta enfermedad se le recomienda no realizar esfuerzos físicos. Complicaciones hematológicas, trombocitopenia, granulocitopenia, hepatitis, miocarditis, la neumonía intersticial. Y todo el listado, una vez más, como todos estos virus, tienen una predilección por complicar a nivel neurológico, y entonces observamos que también pueden producir encefalitis, neuropatías, mielitis, desmielinización, meningitis, Guillain-Barré, diferentes, fíjense el listado extenso que tiene, de diferentes complicaciones neurológicas que puede haber a partir de la afección por este virus. Exactamente. La otra cosa a tener en cuenta es que hay una asociación fuerte entre lo que es el virus de Epstein-Barr con neoplasias y otros síndromes. Sin ningún lugar a duda, el Epstein-Barr está vinculado con lo que es el linfoma de Burkitt y con el carcinoma nasofaríngeo. También se lo ha vinculado con el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X, que se llama síndrome de Duncan, con linfomas linfocíticos, con cuadros linfoproliferativos asociados a trasplantes e inmunosupresión. O sea, fíjense que está asociado a muchas cosas en las cuales se ha detectado la presencia del virus de Epstein-Barr cuando hay pacientes que han desarrollado este tipo de neoplasias. También al síndrome de fatiga crónica, que luego vamos a ver, y a lo que se llama leucoplasia oral vellosa. Esta es la leucoplasia oral vellosa, es una enfermedad que se da específicamente en los pacientes HIV positivos, no es una enfermedad marcadora, es una enfermedad predictiva, dentro de lo que es la clasificación del CDC, ustedes van a ver que está dentro de lo que es la categoría B. La leucoplasia oral vellosa produce estas rugosidades y quiebres en los bordes de la lengua, ¿sí? Con estas sobreelevaciones que le producen mucho ardor y dolor al paciente, y está producido y se sabe que está relacionado directamente con la presencia del virus de Epstein-Barr en huéspedes inmunocomprometidos o por lo menos huéspedes que están yendo a la inmunodepresión, ¿sí? Este sería un indicativo de que si yo estoy viendo un paciente HIV positivo, este paciente está entrando en una inmunodepresión porque está manifestando una enfermedad predictiva. Y con respecto al otro que dijimos, que era el síndrome de fatiga crónica, un síndrome inespecífico que en realidad hace que el paciente manifieste esta tenia, esta dinamia, esta fatiga crónica, como lo dice su nombre, que puede estar asociado con diferentes virus, el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes virus 6, el HTLV2, enterovirus, Coxsackie, sarampión, parvovirus B19 y también con el Toxoplasma gondii se lo ha asociado, ¿sí? Es una enfermedad que está siendo
está siendo estudiada para determinar bien exactamente de qué se trata, pero en realidad los agentes etiológicos relacionados son múltiples, como ven ustedes acá, pero uno de los que mayormente se ha asociado con este síndrome es el virus de Epstein-Barr. Y hablando de esto, entonces, ustedes tienen que tener en cuenta y saber bien este diagnóstico diferencial, clásica pregunta de examen. Síndrome mononucleósico, diagnóstico diferencial. ¿Sí? ¿Cuáles son todas las patologías que pueden llegar a producir un síndrome mononucleósico? El virus de Epstein-Barr, la infección por citomegalovirus, la hepatitis por virus A y virus B, rubiola, en la infancia la leucocitosis infecciosa, el síndrome retroviral agudo en la infección por HIV, más de una vez ha pasado desapercibido esto porque los médicos que atienden en la guardia de repente asocian mucho un síndrome mononucleósico con un Epstein-Barr o a lo sumo un citomegalovirus y no se les ocurre solicitar lo que es un test para detección del HIV porque puede manifestarse de la misma manera este síndrome retroviral agudo, una toxoplasmosis aguda en su forma linfoganglionar, una faringitis bacteriana estreptocóxica, la listeria en forma paucial, la listeriosis en la forma pseudomononucleósica, ya más infrecuente, la infección por herpes virus 6 en los adultos, y también tener en cuenta que muchas veces la presentación inicial de un linfoma es con un síndrome mononucleósico. O sea que fíjense que ante la pregunta del diagnóstico diferencial del síndrome mononucleósico, el listado es extenso y todos ellos pueden iniciarse con este síndrome las diferentes enfermedades. Vamos a hablar ahora de lo que es el citomegalovirus. El citomegalovirus desde el punto de vista epidemiológico está ampliamente discutido, es una infección subclínica que tiene una alta seroprevalencia. Fíjense que en cuanto a lo que son los adultos, la seroprevalencia en los países subdesarrollados es del 100% y en los países industrializados es del 60%. Y en los niños, en un estudio hecho en nuestra ciudad de Buenos Aires, en nuestros hospitales, lo que se observó es que en sangre de Sorbón, esto es un estudio en centros privados, un 55% ya tenían una serología positiva para el citomegalovirus, y en los pacientitos de 4 a 6 años de edad en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, fíjense que ya el 95% de los pacientes ya tenían una serología positiva. ¿Cuál sería la forma de transmisión? Dos momentos fundamentales. Uno es el perinatal y otro es el inicio de la actividad sexual. Las puertas de entrada son las fauces, el canal del parto, los genitales y la sangre. Esas serían las puertas de entrada que tendrían el citomegalovirus en su forma de transmisión. ¿Y cuáles serían las manifestaciones clínicas? La infección congénita, la infección postnatal, y en el adulto va a ser muy diferente la manifestación en el adulto sano o en el adulto inmunodeprimido. Entonces, estas serían diferentes momentos en los cuales se presenta el citomegalovirus con diferentes afecciones. Entonces, si la infección por citomegalovirus se produce congénita, vamos a tener lo que se llama una enfermedad de inclusión citomegálica, o sea, oligosintomática, y puede tener una infección subclínica persistente. La infección postnatal va a tener un cuadro oligosintomático, que va a ser un cuadro sin mononucleósico, y no va a haber compromiso neurológico. En el adulto sano se puede presentar, como hemos dicho antes, entonces como un síndrome mononucleósico, puede producir una neumonitis intersticial, una hepatitis, una meningoencefalitis, un síndrome de Guillain-Barré, trombocitopenia, anemia hemolítica. En general, estos pueden ser complicaciones que pueden darse, pero que son muy raras de ver. Generalmente lo que uno observa es un síndrome mononucleósico, ¿sí? Generalmente no hay complicaciones en lo que es un adulto sano con respecto a esta enfermedad. Muy diferente, así observamos el citomegalovirus en lo que es un adulto inmunodeprimido. La manifestación clínica de una enfermedad diseminada por citomegalovirus en un adulto inmunodeprimido puede tener muchas complicaciones. La hepatitis, la neumonitis intersticial, las úlceras gastrointestinales o esofágicas, ¿sí? Muchas de las disfagias producidas o que se manifiestan en pacientes HIV positivos son producto de úlceras gigantes que se observan a través de las endoscopías, en donde vemos este tipo de úlceras que están relacionadas con el citomegalovirus. Miocarditis, endocrinopatía, mieloradiculopatías, encefalopatía, y dejé para lo último esto, que es la manifestación más frecuente, ¿sí?, de observar en el paciente HIV positivo en la enfermedad diseminada por citomegalovirus, que es la coriorretinitis. Sí, hay que hacer diagnóstico diferencial, exactamente. Sí, porque el tipo de tratamiento es absolutamente diferente. De hecho, también, desde el punto de vista de lo que recién les comentaba, les mencionaba con respecto a lo que son las úlceras esofágicas que se pueden presentar en un paciente HIV
SIDA, inmunodeprimidos. Ustedes saben que entonces la disfagia, la primera causa de disfagia es la cándida, sin ninguna duda, pero la segunda causa puede estar discutida entre lo que es el citomegalovirus y los herpesvirus. Uno, desde el punto de vista endoscópico, observa la endoscopía y desde la observación misma uno puede hacer ya la diferencia, porque en general los citomegalovirus producen úlceras gigantes y los herpesvirus úlceras más pequeñas y numerosas. Entonces eso podría ser una de las diferencias que yo podría llegar a hacer. Ahora, desde el punto de vista de lo que les dije, más allá de que el citomegalovirus también puede producir, como dice acá, encefalopatía o meningoencefalitis, ¿sí? Hacer la punción lumbar en el paciente que está causando un signo de meningio inmunodeprimido, enviar el material al neurovirus y dentro de ello entonces estudiar a través de la PCR la búsqueda del ADN viral del citomegalovirus, lo que nos puede llegar a hacer entonces el diagnóstico. Desde el punto de vista de lo que es lo más frecuente, entonces, como dijimos, es la coloretinitis. La coloretinitis va a tener una característica desde el punto de vista de lo que es el fondo de ojo. Ustedes van a leer en los libros que es la característica pizza de mozzarella, ¿sí? Donde van a observar que todo ese exudado algodonoso, ¿sí? Está vinculado a lo que es el citomegalovirus, esto es lo que es la pizza mozzarella, y la hemorragia que transcurre por todo este exudado y que tiene que ver con el tomate, ¿sí? Si lo quieren decir así, entonces vamos a observar esto en cualquier paciente que presente la colorectitis por citomegalovirus, que en general primariamente es unilateral y que si no es tratada a tiempo se puede transformar en bilateral. Esto lleva a la maurosis, ¿sí? Sin ningún lugar a dudas. Y como les decía antes, fíjense, acá hay unas imágenes de endoscopía en pacientes HIV positivo, donde se observan estas úlceras gigantes que están vinculadas a la presencia del citomegalovirus entre nosotros. ¿Cuál es el tratamiento que podemos llegar a hacer con el citomegalovirus? Cuando tenemos un paciente con citomegalovirus, el tratamiento es ganciclovir, foscarnet. Si la enfermedad es diseminada y grave, entonces lo que podemos hacer es hacer un tratamiento combinado con efecto sinérgico de ganciclovir más foscarnet. En la retinitis con fallo o intolerancia a lo que es el ganciclovir o el foscarnet se puede utilizar cidofovir, convivirse ante la resistencia de los anteriores, que puede utilizarse también de forma intravítrea, y el ganciclovir se utiliza en lo que es la profilaxis en los trasplantes de médula ósea. Vamos a pasar a hablar de lo que es el herpesvirus 6 y 7, y desde el punto de vista epidemiológico, la distribución de estos virus es universal, se presenta en general en edades muy tempranas de la vida. El herpesvirus humano 6 afecta a los niños a partir de los 6 meses de vida, y el herpesvirus humano 7 ocurre en la primera infancia. La infección es a través de la saliva y de la secreción de la faringe. ¿Qué patologías pueden llegar a producir? Dentro de lo que es el herpesvirus 6 existen dos subtipos, que es el A y el B. El A estaría vinculado, esto es lo que está en el signo de interrogación, pero se lo ha asociado a lo que hablábamos antes de este síndrome de fatiga crónica. Y el herpesvirus 6B está directamente asociado a lo que es el exantema súbito. ¿Qué cuadro clínico va a producir entonces? Como dijimos, el síndrome de fatiga crónica está dentro de los diagnósticos diferenciales que hemos dado de síndrome mononucleósico en los pacientes adultos, y vamos a definir lo que es el exantema súbito. El exantema súbito, vamos a tener en principio entonces un síndrome febril, un cuadro de hipertermia mayor a 40 grados, o sea, un cuadro de fiebre importante, que se va a dar 3 a 5 días previos al exantema. Luego va a haber un exantema maculopapuloso en tronco y cuello, con unas 48 horas post remisión febril. Otitis, gastroenteritis, y como complicaciones puede producirse entonces las convulsiones, meningitis, encefalitis, y como hemos dicho, el diagnóstico lo podemos hacer a través de lo que es el cultivo en el líquido cefalorraquídeo o la búsqueda directamente por PCR del ADN viral del herpesvirus 6. Eso sería entonces la forma de hacer el diagnóstico de estas meningoencefalitis que pueden producirse como complicaciones del exantema súbito. El herpesvirus 7 se ha aislado en pacientes con síndrome de fatiga crónica, pero en realidad no está bien establecido lo que son los rasgos clínicos de la infección primaria. Por último, nos vamos a detener un poco, vamos a ser un poco más extensos en lo que es el herpesvirus humano 8, porque ha tenido mucha predominancia en este último tiempo, en estas últimas décadas, a partir de lo que es la aparición de la epidemia del SIDA, HIV. Y esto tiene que ver con que, ustedes saben, las primeras patologías que se empezaron a ver en Estados Unidos cuando empezaron a sospecharse de que había una enfermedad que estaba produciendo una inmunodepresión severa, fue la neumonía por Pneumocystis carini, en ese momento, pirovesia actualmente, y el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Aparecía el sarcoma de Kaposi en pacientes que hacía mucho tiempo que no se veía esta patología, entonces eso hizo sospechar de que algo estaba pasando. ¿En qué patologías está asociada la presencia del herpesvirus 8?
fundamentalmente el sarcoma de Kaposi, pero también se lo ha vinculado en los linfomas de las cavidades, en la enfermedad de Castleman multicéntrica y en los linfomas difusos primarios, y hay algunos escritos, algunas publicaciones que también lo han asociado con el mieloma múltiple y la sarcoidosis. Vamos a hablar de lo que realmente está demostrado y que esto es así, o sea que el herpes virus 8 está directamente relacionado con la aparición y la evolución de lo que es el sarcoma de Kaposi. Y para ello, primero vamos a definir lo que son los tipos clínicos del sarcoma de Kaposi. Maurice Kaposi, que fue el que primero lo describió y por eso lleva su nombre, describió un tipo clásico en 1872 y él lo definió como sarcomas múltiples pigmentados e idiopáticos de la piel. Esto fue así hasta que en el África fueron descritos algunos casos en 1959, algunos casos de inmunosuprimidos iatrogénicamente o trasplantados, que hay algún registro en 1978, para llegar a la actualidad, que es lo que estábamos hablando, es el último tipo clínico, que es el que observamos aún en el día de hoy, que es el tipo epidémico, el que se da en los pacientes HIV positivos, que se empezó a describir a partir del año 1981. El sarcoma de Kaposi epidémico, de él nos vamos a detener, va a tener una estratificación. Va a tener el estadio 1, 2, 3 y 4, dependiendo del grado de compromiso que tenga el paciente. El estadio 1 es un estadio cutáneo, localizado, ¿sí?, que va a tener la característica de tener menos de 10 lesiones o la afección de una sola área. Cuando yo digo esto, lo que recalco es que es correcto, que si uno está frente a un paciente que está cursando un sarcoma de Kaposi, lo correcto, lo ideal, es que se cuenten las lesiones y se midan las lesiones. Esto significa de que si yo día a día, porque esto evoluciona rápidamente, día a día voy contando y voy midiendo las lesiones, yo voy a observar la evolución del paciente. Si van aumentando el número o van aumentando en diámetro estas lesiones, esto significa que el paciente está evolucionando. Y puede evolucionar al grado de clasificación 2, que es cutáneo localmente agresivo, o sea, cuando hay más de 10 lesiones o hay más compromiso de un área. Ya cuando el paciente pasa a lo que es un estadio 3, va a haber otras cosas. Esto es, va a ser una afección mucocutánea generalizada, con compromiso ganglionar o no. Puede ser visceral, menos lo que es la afección gastrointestinal, más adenopatía. Y el último estadio es el estadio visceral, el estadio más grave, que va a tener la afección cutánea más todo tipo de vísceras, ¿sí? En general, lo más frecuente es el sarcoma de Kaposi pulmonar. Hemos visto en la clase que di anteriormente sobre que podría haber también afección cerebral, por el sarcoma de Kaposi, claramente, pero la afección más frecuente desde el punto de vista de las vísceras es el sarcoma de Kaposi pulmonar, y cuando estamos frente a un diagnóstico de sarcoma de Kaposi pulmonar, ya estamos hablando de algo grave. Las lesiones que se producen en los pacientes que están cursando sarcoma de Kaposi son lesiones rojovinosas, sobrelevadas, fácilmente sangrantes, ¿sí? Si uno hace la biopsia, rápidamente sangran y sangran profusamente porque son lesiones de neovascularización. Y estas lesiones que vemos en la piel también las podemos observar en la mucosa, ¿sí? Las podemos observar también, por ejemplo, como hablábamos antes del tema de las esofagitis, en pacientes en los cuales hacemos las endoscopías, y en las endoscopías cuando las realizamos observamos estas mismas lesiones que observamos en la piel. O sea, vamos a ver lesiones rojovinosas, sobrelevadas, fácilmente sangrantes. O sea, el diagnóstico es un diagnóstico visual, no es necesario andar haciendo biopsias allí. Dentro de lo que es el compromiso mucoso, también lo que es el compromiso en las conjuntivas. Grados realmente monstruosos que, por suerte, ya no vemos más este tipo de cosas, pero esto lo hemos visto, lo hemos vivido. Estos sarcomas de Kaposi diseminados con compromiso cutáneo visceral, con el importante edema perilesional que producen, ¿sí? Y que terminan en cuadros así como que estamos viendo, por supuesto, yendo directamente al óbito. Esto se ve con menos frecuencia a partir de lo que es el tratamiento antirretroviral. Acá observamos una radiografía de tórax donde vemos lo que es el cistazoide cardiovos, ¿sí? Que es algo muy característico de lo que es la afección del sarcoma de Kaposi a nivel pulmonar. Si bien, desde el punto de vista de que se han iniciado los tratamientos antirretrovirales, entonces lo que uno observa es una disminución muy marcada de la aparición del sarcoma de Kaposi, aún hoy en día tenemos algunos pacientes que presentan esta patología, pacientes que, por supuesto, no adhieren al tratamiento antirretroviral, ¿sí? ¿Cuál sería el tratamiento para el sarcoma de Kaposi? Dependiendo del estadio en donde se encuentra el paciente, ¿sí? Y esto es que si el sarcoma de Kaposi está limitado exclusivamente a lo que es el nivel cutáneo, podemos hacer solo tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral en los estadios que están limitados a nivel de la piel es altamente efectivo. Hemos visto retrogradar las lesiones cuando reciben ese tratamiento solo. Sin embargo,
Cuando ya empieza a haber un compromiso mucoso, o si hay una demostración de que hay un compromiso visceral, no queda ninguna duda de que al tratamiento antirretroviral hay que agregarle quimioterapia. Eso no queda ningún tipo de duda. Y por lo tanto ya se complica la situación, se complica el pronóstico del paciente y pasa a ser entonces lo que es una enfermedad grave que compromete la vida del paciente. No. Estas son patologías que se dan en pacientes inmunosuprimidos, sin duda. Sí. En general, duele por el edema perilesional que produce, que es importante además, ¿sí? La lesión en sí no es una lesión dolorosa, ¿sí? La diferencia que puede existir es con la angiomatosis vacilar, ¿sí? Que es el diagnóstico diferencial que podemos hacer, porque las lesiones son bastante parecidas, esas lesiones sí duelen, que son producto de una Bartonella, ¿sí? La Bartonella genselae, que es la que produce eso, que es el primer diagnóstico diferencial que podemos hacer con sarcoma de Kaposi. Sí. Sí, puede depender o no, puede ser de la agresividad que tenga en ese momento lo que es el transcurso del herpes virus. En general sí es cierto de que se ve el compromiso visceral en pacientes con mayor inmunocompromiso que el resto, ¿sí? Pero a veces hay muchas otras patologías asociadas que coadyuvan a que esto evolucione mucho más rápidamente. Se puede debutar directamente con un... Sí, exactamente. Bueno, hemos visto en esta hora todas estas patologías, todos estos herpes virus que comparten muchas características en común, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Todos los diagnósticos son clínicos. En ningún caso tendría que pedir algún examen. Con respecto a que... Por ejemplo, que no mencionó ningún diagnóstico preciso como el complementario laboratorio clínico que pedir en cada caso de salvo lo que es citomegalovirus o Epstein-Barr, ¿sí? Que también requiere de hacer serologías. En general se pueden hacer serologías, pero más que nada frente al paciente lo que uno tiene que tener es la visión de la lesión, la experiencia de ver lesiones con respecto a eso, ¿sí? Entonces uno puede hacer un diagnóstico visual. Uno después lo puede confirmar desde el punto de vista serológico, ¿sí? De que efectivamente se trata de eso. Ahora, como hemos dicho, si el paciente presenta un síndrome mononucleósico, o sea, no presenta lesiones en la piel que a mí me llamen la atención y me orienten hacia determinada patología, si es un síndrome mononucleósico, ahí sí yo voy a tener que hacer una serie de baterías de estudios para saber a qué se está relacionando de ese síndrome. Particularmente herpes, varicela, no, es clínico. Que fundamentalmente es clínico. Cuando uno está frente a un paciente con varicela, si ya ha tenido la experiencia de verlo antes, la verdad que es algo que el diagnóstico es visual. Sí. Sí, es una conducta que se tiene que tomar siempre. Queda positivo como cicatriz serológica. El tratamiento para el visceral es el tratamiento antirretroviral más quimioterapia. Hay algunas drogas específicas que se están utilizando y se han utilizado para el sarcoma de Kaposi que han tenido buenos resultados, ¿sí? Desde el punto de vista de la quimioterapia. No te escuché, Sí. Sí, puede haberlo. Sí. Exactamente, sí. Sí. En general, digamos, si no se hace tratamiento específico previo, ¿sí? Y si no, se puede plantear una cesárea electiva. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Todo apretadito.